Hola, ¿qué tal? Buenos días. La paz esté con todos ustedes en este domingo. Vamos a ver la segunda parte de la historia de la Biblia. Yo soy Rodolfo y esto es Tú qué crees de laico a laico, un espacio nuevo de evangelización dedicado a mis nietos para que en un futuro, cuando busquen respuestas, puedan encontrarlas. Sobre todo en un futuro que no sabemos cómo va a estar realmente la iglesia. Vamos a ver la segunda parte de la historia de la Biblia. Y miren, este, mencionábamos que ya en el tiempo inmediato de la muerte de nuestro Señor Jesucristo se comenzaron a escribir de buena fe, debo decir, quiero pensar, y seguramente así era, de buena fe se empezaron a escribir cartas y se empezaron a escribir evangelios y la gente quería dar a conocer aquel mensaje, ¿no? Eh, pero ahora, había autoridades de cualquier manera importantes dentro de la iglesia. No solo, ya hemos visto en la primera parte la importancia del origen apostólico. Hubo, sin embargo, discípulos de los apóstoles. Bueno, el Evangelio de Marcos es, es válido gracias a que San Pedro fue el maestro quien enseñó todo a San Marcos. San Marcos, que es una historia muy interesante y que vamos a tocar en un tema especial. Pero había cartas, por ejemplo, estaba la carta a los romanos, por ejemplo. Eh, es decir, había cartas de obispos que habían sido discípulos de los apóstoles, como San Ireneo, San Policarpo, que fueron discípulos del apóstol San Juan, cartas que eran muy apreciadas, pero no se incluyeron el canon, en el canon del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Ya vimos los criterios que se utilizaron. Y quizá uno más fue, ahora que lo pienso, es que haya sido el tiempo casi inmediato a la muerte y resurrección de Cristo, ¿sí? Porque no importa que el Evangelio de Juan se escribió muchos años después, no había duda de quién era el apóstol Juan, pero ya incluir una carta a lo mejor de San Clemente o una carta de principios ya del siglo II, del año 110, del año 120, 150, pues a lo mejor bueno, eran muy apreciadas, son muy apreciadas, pero ya la iglesia dijo, no las vamos a incluir y vamos a centrarnos mucho en el tiempo y en el origen apostólico. Bueno, está bien. Insisto, eran muy apreciadas todas esas cartas. Y se leían en las misas, estos discípulos, por ejemplo, de los apóstoles, estos discípulos se les llama padres apostólicos. Luego, en el tiempo, los que siguen son padres de la iglesia. Y a todo este compendio de documentos que ellos escriben, San Policarpo, menciono San Ireneo, pues se le llama la patrística. Y es muy interesante conocerla y leerla. Ahí encontramos, por ejemplo, la Didaché, que es la enseñanza cristiana, la primera doctrina cristiana escrita. Ese documento sí se sabe que fue más o menos del año 70. Y ahí vemos cómo se empezó a desarrollar el bautismo, cómo ya, a pesar de que, por ejemplo, los hermanos protestantes insisten en hacer todo el show de ir en eventos a bautizar a los que ya están bautizados, pero a bautizar sumergiendo a la gente totalmente en grandes estanques de agua, etc. Bueno, ya en la Didaché del año 70, los primeros cristianos entendían que si no hay agua viva, es decir, agua de un río, con poca agua incluso se podía bautizar.
y que lo importante iba a ser la fórmula, que iba a ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero eso ya lo veremos después en el tema del bautismo. Así que, mira, a 2000 años podemos confundirnos muy fácil. Podemos hoy negar la Biblia a 2000 años. ¿Por qué? Porque no conocemos los hechos relevantes. Pero en aquel momento temprano, inmediato a la muerte de Cristo, a los hechos, pues no había duda evidentemente de todo lo que había sucedido. A 2000 años ahora sí, con una facilidad puedes negarlo y decir, ¿y quién lo escribió? ¿Y cómo tienes la certeza de que lo escribieron? Bla, bla, bla. Pero en aquel entonces, por supuesto que había certeza, y tanta certeza había que no les importaba a los primeros cristianos morir. Bueno, era una fe enfocada en el advenimiento. Un advenimiento que deberíamos de mantener tal cual hoy los católicos, pero no con una obsesión sectaria de decir ya viene el fin del mundo, etcétera. No, sino entendiendo que la meta del católico, en primer lugar, es la eternidad. Segundo, que independientemente de que si te toca o no en vida el advenimiento, pues vas a morir y vas a ser sujeto a un juicio. Pero sí tener claro y presente que en algún momento se va a dar la parusía, la segunda venida de Cristo. Por eso era tan importante el eslogan aquel de arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y esta efervescencia espiritual inmediata a todos los hechos que sucedieron a la muerte y resurrección de Cristo, pues por supuesto que mantuvo viva a la iglesia y le dio fortaleza a través de la propia Eucaristía. E incluso la Biblia se establece en el 380, pero ya en el siglo II, el canon de Muratori ya empezaba a dejar claro un orden y qué se tenía y qué no se tenía que leer dentro de la iglesia. Y también tener claro, insisto y voy a insistir, en aquel momento la única autoridad de la iglesia era el obispo de Roma. Era lo que hoy sabemos que es el Papa. Por tanto, no tenemos duda en lo absoluto de que el único cristianismo que existió por 16 siglos era el católico. Así que el propio protestantismo, al excluirse de la historia, pues ha excluido de la verdad. Porque tenemos claro que ya en los primeros siglos se leían los 4 evangelios que hoy conocemos como canónicos. No había iglesia, no había templos, pero ya se leían en las Eucaristías esos 4 evangelios. Se leían las cartas paulinas, se leía la carta de Judas, la carta de Pedro. De eso no tenemos ninguna duda. Ya se consideraban, ya se estimaban como libros sagrados. Así que es triste que por el hecho de que han pasado 2000 años alguien te venga a decir que todo eso no es verdad, sin siquiera tener una razón para decirlo, una razón válida. Pero que te quede claro algo, los registros no están sujetos al capricho del tiempo. Ahí está, todo lo que estoy mencionando, ahí está, lo puedes encontrar. Una prueba no pierde su valor solo por el hecho del tiempo. Y voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos ha habido condenados a muertes, incluso gente que ha pasado 30, 40 años en la cárcel, que al encontrarse una prueba que ha probado su inocencia, no ha perdido valor y al que está en la cárcel le dan la libertad. Casos que son tremendos. Gente que ha estado 30 años en la cárcel siendo inocente. Por supuesto, aquellos que han sido ejecutados siendo inocentes, pues ya no se puede hacer nada más que pedir perdón a su familia.
Pero una prueba no pierde su valor en el tiempo. Una huella mía seguirá siendo una huella mía dentro de 2000 años. Así que más les valdría a quienes solo porque sí niegan la Biblia, pues voltear hacia atrás por curiosidad para ver si realmente lo que ellos piensan es verdad, sobre todo en un tema tan serio, ¿no? Bueno, existían por supuesto otros libros que se tenían como sagrados, pero que no eran públicos, como el Apocalipsis de Pedro. Y había libros ya abiertamente rechazados, o no lícitos, como El Pastor de Hermas. Pero bueno, antes del establecimiento del canon bíblico, en el 380, en el año 360, en el Concilio de la Odisea, ya se establecía qué libros eran permitidos y qué libros no. Todo esto lo vamos a ver en el tema siguiente de la serie de la Biblia, ya nomás faltan dos, que será la Biblia en los concilios de la Iglesia. Así que este concilio de la Odisea va a terminar siendo en algún modo la base para establecer el canon del año 380. Desafortunadamente, los protestantes no tienen idea, bueno, ni muchos católicos, de todo esto. La última vez que se corroboró el canon bíblico fue inmediatamente después del protestantismo a mediados del siglo XVI. Pero es importante entender que este canon se estableció en concilios anteriores. ¿Por qué? Porque muchos protestantes te dicen que fue en el Concilio de Trento, después del desorden y las herejías de Lutero, que fue en aquel concilio a mediados del XVI, donde la Iglesia agregó los libros deuterocanónicos a la Biblia. Pero esto es mentira. Ya estamos viendo la historia desde los primeros siglos. Y cómo el sello apostólico fue determinante para poder establecer aquella Biblia. Bueno, ahora, hay referencias dentro de la propia Biblia que nos hacen ver que ya eran apreciados los propios libros que después quedaron en el compendio. Por ejemplo, la segunda carta de Pedro en el 15:16 supone que ya la gente tiene pleno conocimiento de las cartas de Pablo. Y el Evangelio de San Juan implícitamente supone también ya la existencia de los Evangelios de Marcos, Mateos y Lucas. Por tanto, es importante que esa evidencia apostólica e inspirada, que ya lo he explicado, del Nuevo Testamento, sea negada solo porque sí. Es absurdo. Es algo completamente fuera de la razón y de la historia. Y de hecho, si te pones a pensar, la mayor parte ahora de quienes niegan la Biblia y de las leyendas negras de la Iglesia surgieron en el siglo XIX. ¿Y quiénes son los que las promovieron? Los ateos, en primer lugar, y los protestantes, en segundo lugar. Son los que promueven. Pero la contundencia de las pruebas que te estoy dando y que tú puedes corroborar, pues son evidentes. Son evidentes. Y esta verdad es tan contundente que evidentemente a mí me sirvió también para poder determinar la falsedad y la mentira que promueve el protestantismo. Y en cuanto a los que buscan desestimar toda la veracidad de la Biblia, pues lo hacen a partir de todos los recursos que tienen. Hay quienes intentan y se han encargado de intentar negar el Éxodo. Porque si tú quitas el Éxodo, se cae toda la Biblia, se cae toda la liturgia, se cae todo el mesianismo. Si tú quitas el Éxodo, la liturgia, la Biblia, pierde mucho sentido.
Y ya incluso a mitad del siglo II, en los escritos de San Ireneo, discípulo de San Juan, hay escritos contra las herejías, citando a estos 4 evangelios. Ignacio de Antioquía, uno de los padres apostólicos, junto a San Policarpo, escribieron sus cartas en el comienzo del siglo II y emplearon los evangelios de Mateo, Lucas y Juan. Y además suponen que la gente está verdaderamente familiarizada con ellos. 8 escritos de San Policarpo son citados, 8 escritos de San Pablo son citados en los documentos de San Policarpo. Así que quienes contra toda esta evidencia blasfeman y dicen que la Biblia establecida por los católicos es falsa, bueno, quienes se encargan de esto, pues realmente están blasfemando contra el Espíritu Santo. Lutero es lo que hizo, blasfemar contra el Espíritu Santo. Este es el origen del protestantismo, el lobo vestido de oveja. Y con todo tú le dices todo esto a un protestante, y va a decir que no es cierto, lo va a negar. Y te van a citar y te van a decir, pues con todo mejor aquí que en la iglesia, y empiezan los insultos contra el Papa, contra los sacerdotes, etcétera, etcétera. Prefieren la obstinación a la verdad. Pero lo que yo tengo claro es la contradicción que hay en el protestantismo. ¿Por qué? Porque primero aceptan los concilios, los primeros concilios de la iglesia. Fíjate qué absurdo es el protestantismo. Aceptan los primeros concilios de la iglesia. Unos concilios que según ellos, y sobre todo el primero, el concilio de Nicea, es presidido por Constantino, que es supuestamente por ellos el fundador de la Iglesia Católica, casi el primer papa, el origen del papado. Bueno, entonces ellos aceptan tales concilios, y de hecho el credo que se establece en esos concilios es el mismo credo que ellos tienen en sus catecismos. ¿Cómo puede ser que ellos acepten los concilios presididos por ese Constantino, ese pagano, ese Satanás, que además termina siendo prácticamente para ellos el primer papa? ¿Cómo pueden aceptarlo? Es ridículo. Y segundo, debería de llamarles la atención cómo es que, fíjate, y es curioso, no, en el primer concilio y segundo, de lo que se trató en aquellos concilios de Nicea y Constantinopla, el tema principal era la profesión de fe, el credo. No era, toma nota, no era ver qué libros eran los lícitos para leerse en las iglesias. Ese no fue. ¿Por qué? Porque en algún sentido ya se tenía establecido, aunque se oficializa en el 380. Y claro que había gente dentro de la iglesia que tenía sus propios criterios de cuáles libros deberían o no estar en el canon establecido. Pero al final, por eso está la autoridad de la iglesia, que a partir de la ayuda y la guía del Espíritu Santo va a determinar al fin cuál es ese canon que se establece. Y todo este proceso del que hemos hablado en esta primera y segunda parte, los protestantes lo resumen de una forma ridícula y absurda. Porque ellos dicen, como si el Papa un día se levantó y dijo, ¿sabes qué? Hoy quiero agregar estos libros a la iglesia. Así es como ellos resumen. La iglesia agregó esos libros como un capricho. Y esto es falso, esto es una mentira. Así que la historia desenmascara completamente a Lutero, que para mí fue un tipo muy astuto y muy perverso. Su plan fue, tengo que golpear al Papa
para que éste frente a la gente se debilite en su mente, porque él sabía la importancia que tenía el obispo Roma. Entonces, su ira fue contra él, de tal manera de lograr que la gente lo desacreditara, y empezó a tener así éxito su protestantismo. Pero bueno, hoy con suma ligereza la gente niega la Biblia, sin conocimiento de nada. Niega la Biblia, niega a Dios y niega a la iglesia. Pero tengo claro que solo lo hacen porque la iglesia les establece límites. ¿Por qué? Porque sin Dios, ¿quién tiene y por qué tendría la altura de establecer lo que sea bueno y lo que sea malo? Por eso lo que quieren es quitarle autoridad a la iglesia. La iglesia, porque es lo que te dicen, ¿y la iglesia quién es para decir lo que es bueno y qué es malo? Ese es su criterio. Por tanto, queda claro que lo que están intentando es quitar la autoridad de la iglesia, desacreditar la autoridad de la iglesia. Pero termino con esto. Nos guste o no, neguemos o no la verdad, lo bueno y lo malo lo conocemos por la Biblia. Lo bueno y lo malo queda definido perfectamente por la autoridad de la iglesia. Pásala bien. Esto es Tú qué crees, de laico a laico. Bendiciones y la paz quede contigo. Vámonos a misa.